Bien, vamos a continuar con el examen ex-batch, los ejercicios de práctica para que resuelvan este examen de admisión. En ese año es en línea, pero también se aplica de manera presencial para el ingreso a las universidades. ¿Vale? Del lado izquierdo tenemos el ejercicio que dice, sean las funciones f de x igual a 6x menos 2 y g de x igual a 4 más 8x sobre 2 menos 6x, obtenga el dominio de la suma de las dos funciones. Obtenga el dominio de f más g. Bien, tenemos dos funciones. F de x igual a 6x menos 2 y g de x igual a 4 más 8x sobre 2 menos 6x. Bien, nos piden el dominio de las dos funciones. Bueno, antes que otra cosa, tenemos que tener bien claro qué es el dominio, ¿de acuerdo? El dominio, recordemos que son todos los valores que pueda tomar la variable x. En otras palabras, el dominio son todos los valores de x que si yo los sustituyo aquí, me van a dar un valor en y, ¿de acuerdo? Me van a dar un valor en y. Ajá. ¿Por qué? Porque va a haber valores que yo le puedo asignar a x, pero que si yo lo sustituyo en la función, no me van a dar un valor en y. Y les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo distinto, obviamente, al problema que les estoy planteando. Imaginemos que tenemos esta función. Por ejemplo, no la voy a poner como f y como g, la voy a poner como h. H de x, este es un ejemplo extra, ¿eh? H de x igual a x menos 5 entre x menos 2. Imaginemos que tenemos esta función, ¿de acuerdo? Y yo le doy el valor de a x, le doy el valor de 2. Y entonces sustituyo el 2 en esta función. Vamos a ver qué es lo que pasa. 2 menos 5 entre 2 menos 2. Cuando yo al 2 le quito 5 me queda menos 3. Cuando yo al 2 le quito 2 me queda 0. ¿Qué pasa aquí? Que una división entre 0 no existe. No se puede realizar una división entre 0. Entonces, aquí no existe. Se produce un problema. Ajá. Porque la división entre 0 no existe. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera obtener el dominio de esta función, ¿verdad? Yo puedo decir que el dominio de la función van a ser todos los valores de x, es decir, yo en esta función puedo sustituir cualquier valor de x, cualquiera, menos el 2. Porque si yo sustituyo el 2, pues se produce esta indeterminación, esta división entre 0 que no puedo realizar. Y es en este caso el único número que yo no podría sustituir aquí. Porque me produciría esto y por lo tanto no sería parte de mi dominio de la función. Porque les vuelvo a insistir, el dominio de la función son todos aquellos valores que puede tomar la variable x y que me van a dar un valor en y. Y en este caso, yo a sustituir x con 2 aquí, no me da un valor en y. ¿Vale? Entonces espero que entiendan un poquito el concepto, ¿sale? Ahí está. Ahora, voy a retomar mi ejercicio. Mi ejercicio dice que necesito el dominio de la función f más la función g. En este caso, tengo la función f que es 6x menos 2 y la función g que es una división o una fracción de funciones. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que sucede. En el caso de la función f, es una función que está formada por dos términos, 6x menos 2. ¿Ah? 6x menos 2. Entonces, cuando una función es una función de tipo polinomial, que tenga un binomio, o que tenga un trinomio, o que tenga un polinomio de hartos términos, pero que no haya ninguna división como aquí, que sea un polinomio propiamente,
binomio, trinomio, monomio, etcétera. Entonces, el dominio de esta función, o únicamente de esta función, el dominio de esta función, son todos, el dominio de esta función son todos los valores de x que existen en el campo de los números reales. Es decir, yo aquí a x le puedo asignar cualquier valor, el que a mí se me antoje, decimal, entero, positivo, negativo, irracional, el número que yo quiera, de los números reales, obviamente, el 0 si quieren, y me va a arrojar un valor en y, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el dominio de la función son todos los números reales, porque yo le puedo asignar cualquiera y siempre me va a dar un valor en y. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Sale? Ahora, el problema está en la siguiente función. ¿De acuerdo? Esta función que tengo aquí se conoce como función racional porque es una razón, porque es una fracción, porque es una división. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queremos sacar el dominio de una función racional, ahí es donde comienza el problema, ¿ok? Porque el dominio de una función racional, el dominio de una función, en este caso es una función racional porque es una razón, son todos los números reales, excepto, esta raya no significa menos. Bueno, se puede entender como menos, pero técnicamente o matemáticamente en el lenguaje matemático este guión significa excepto, así se lee. El dominio de la función son todos los números reales excepto, es decir, en una función racional sí va a haber valores de x que yo no puedo utilizar, porque si lo sustituyo en la función me va a provocar una división entre 0, como lo vi con mi primer ejemplo. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo voy a saber qué valores no puedo utilizar? Fíjense bien, es muy sencillo. Voy a tomar en una función racional, voy a tomar mi denominador, que en este caso es 2 menos 6x, y ese denominador lo voy a igualar a 0, ¿ok? Lo voy a igualar a 0, es parte del procedimiento, tomo mi denominador, lo igualo a 0 y despejo x. Entonces el 2 que está sumando pasa restando, 0 menos 2, es decir, menos 6x es igual a menos 2. Y luego despejo x moviendo el menos 6, lo paso dividiendo porque aquí está multiplicando a la x, pasa dividiendo con su mismo signo. ¿Sale? No me demoro en el despeje de la x porque se supone que eso ya lo saben. ¿De acuerdo? Entonces reduciendo, menos entre menos es más y 2/6 es lo mismo que un tercio positivo. Menos entre menos más, 2/6, que sacando mitades me da un tercio. ¿Eso qué significa, profesor? Que entonces en esta función racional, ¿verdad? El dominio de esta función racional son todos los números reales, es decir, yo puedo colocarle a x cualquier valor que se me pegue la gana, menos o excepto este valor de aquí, ¿de acuerdo? Excepto un tercio. Yo no puedo colocarle a x el valor de un tercio, porque si yo le coloco el valor de un tercio, entonces me va a producir aquí abajo un 0, una división entre 0 que yo no puedo realizar, ¿de acuerdo? Entonces así es como se construye el dominio de esta función racional. Tomo mi denominador, lo igualo a 0 y despejo x. En este caso es un despeje muy sencillo. Va a haber funciones racionales donde aquí abajo van a tener una función de segundo grado. Y entonces a la hora de encontrar los valores de la ecuación de segundo grado, o van a utilizar fórmula general o van a utilizar factorización para encontrar no solo uno, sino dos valores de x
que van a ser la excepción en mi dominio, ¿sale? Que no van a poder utilizar y no van a formar parte del dominio. Bueno, finalmente para resolver este problema, ya acabando de resolver este problema, ahora sí, entonces tenemos que los dominios, aquí tengo escrito los dominios por separado, ¿ok? El dominio de la función polinomial, que es el conjunto de los números reales, y el dominio de la función racional, que es el conjunto de los números reales, excepto un tercio. Entonces, aquí el problema me pide el dominio de la suma de las dos funciones. Entonces, pues tengo que sumar los dominios, ¿verdad? Tengo que revisar los dominios de las dos funciones. Pues en ambas tiene el campo de los números reales. Entonces, para las dos, pues el dominio es el conjunto de los números reales. Y la única excepción que hay, ¿verdad? La única excepción que hay es la que hay en la función racional, que en este caso es un tercio. Entonces, el dominio de la suma de las dos funciones contempla los dos dominios, que es el conjunto de los números reales que comparten ambas funciones, menos un tercio. Que si bien esta excepción no está en la función polinomial, con el hecho de que esté en esta es suficiente para que también forme parte de la excepción. Recuerden que estamos tomando las dos funciones como una sola pieza, es decir, f más g es lo mismo que 6x menos 2 más, imaginen que este más es este, 4 más 8x sobre 2 menos 6x. Que todo esto fuera una sola pieza, una sola función. Ajá. Entonces voy a poder sustituir cualquier valor de x, que sería el campo de los números reales, pero no podría sustituir un tercio, porque si yo lo sustituyo aquí, aunque lo sustituya acá también, aquí me va a producir una división entre 0 y no voy a poder obtener ningún valor en y. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de esta suma de funciones, aquí está, el conjunto de los números reales excepto un tercio. A veces viene excepto y viene aquí en una llave el o los valores que no forman parte del dominio. Ajá, puede venir así también como opción de respuesta, pero lo importante es que sepan encontrar estos valores que no forman parte del dominio. Así pues, terminamos con este ejercicio. Ahora nos vamos del lado derecho, donde tenemos otro ejercicio que dice: ¿cuál es la ecuación de la recta? ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B de la siguiente gráfica? Y nos muestra, ¿verdad? Una gráfica, ¿verdad? Nos muestra una gráfica, ¿vale? El problema en sí no nos da las coordenadas de los puntos. No nos da las coordenadas de los puntos, simplemente nos da el plano cartesiano y nos da las opciones de respuesta, que son 4 funciones, y una de ellas es una función por donde pasan estos dos puntos, el A y el B. Hay varias formas de resolver este problema, ¿sale? Hay varias formas de resolver este problema, pero cualquiera de ellas involucra saber las coordenadas de los puntos que están dibujados. Entonces observamos nuestra gráfica y nos damos cuenta que el punto B es 1,1, digo 1, menos 1, ajá, 1, menos 1, y el punto A es menos 1, menos 5, ¿ok? Esto lo sé porque observo mi gráfica y hago el conteo para llegar al punto A, menos 1, menos 5, menos 6. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ah, menos 6, ¿verdad? Menos 6, ahí la llevamos, pillín. ¿Vale? Menos 1, menos 6, y el punto B es 1, menos 1. ¿Sale? Ahí está. Ya andamos tarugueando porque pues ya es un poquito tarde, ¿no? Pero ahí está, ahí tengo las coordenadas de los dos puntos, ¿ok? Entonces, como les dije hace rato, hay varias formas de resolver esto, pero
ambas formas involucran saber la coordenada de los dos puntos. Bueno, fíjense bien, la manera más práctica de encontrar la respuesta correcta es tomando los valores de cada punto por separado, primero los valores de A y luego los valores del punto B, y sustituirlos en las ecuaciones que me dan como opciones de respuesta y ver en cuáles se cumple la igualdad. Ojo, tengo que aplicarlo tanto para el punto A como para el punto B, ¿de acuerdo? Fíjense bien entonces cómo se hace esta operación. Voy a comenzar con el punto A. Para el punto A, x vale menos 1, y vale menos 6. Tomo mi primera función, y igual a menos 2 más 2x. X vale menos 1, y vale menos 6. Entonces menos 6, porque eso vale y, es igual a menos 2 más 2 por menos 1, porque menos 1 es el valor de x. Y lo que voy a hacer es operaciones para ver si se cumple la igualdad. Para ver si lo que está del lado izquierdo va a ser igual a lo que está del lado derecho. Entonces, menos 6 es igual, aquí se hace primero la multiplicación, menos 2 menos 2 es menos 4 y menos 4 no es igual a menos 6, ¿verdad? No es igual. Por lo tanto, en ese punto no se cumple la igualdad. No es necesario que sustituya los valores de B si no se cumplieron con los de A. Por lo tanto, entonces desde ya descarto esta posibilidad. ¿Ok? Descarto esta posibilidad. Porque con un punto no se dio la igualdad. ¿Sale? Para esta función. Ahora me voy con el siguiente ejemplo, la siguiente función.